Un saludo a todo el auditorio y en particular a Delfos Filosofía Aplicada. Les agradezco mucho esta invitación. Vengo a hablarles de filosofía de la música, una introducción. Lo primero que deberíamos preguntar acerca de esto es por qué hacer una filosofía de la música. ¿Qué nos indica que pues, la música en particular puede ser tomada como un problema filosófico y no dentro de algún otro ámbito, como de la teoría del arte, la estética o incluso quizás la teoría del lenguaje, ¿no? Pues podríamos decir que la filosofía, o con este anhelo totalizante, pues sus problemas también tienen ese ánimo de totalización o de universalización lo más omniabarcante posible. Podríamos decir que la música cumple este criterio. Ciertamente no hay cultura, o no podría señalar de inmediato alguna cultura en la que no hubiese o no estuviese presente el fenómeno de la música, ya sea como un ritual, ya sea como divertimento, como parte de una fiesta, como arte, tal cual, como expresión de la individualidad, etc. Bueno, entonces esta característica tan omnipresente de la música lleva a pensar sobre el por qué tiene justamente esa presencia tan indiscutible dentro de la cultura humana, las culturas humanas y la vida individual. Además, pues hay varias características muy interesantes acerca de la música. Inicialmente, y desde la Grecia antigua, se había visto esta semejanza que hay entre la música y la matemática. Y hay una especie de armonía, lo que los griegos llamaban la armonía, esta coherencia, refiriéndose a la coherencia de los sonidos. Una octava es la mitad de una cuerda, o la mitad de una ulos, da la octava de ese mismo sonido, y un sonido que suena, que es acorde, que suena armónico, y que tiene una relación inmediata, directa, con una relación matemática. Y allende también la relación matemática está la relación anímica. Hay algo en la música que hace que se parezca mucho a los estados de ánimo, que se parezca mucho a las emociones. Pseudo Aristóteles en los problemas decía, ¿cómo es posible que esto, siendo solamente sonidos, se parezca tanto a los estados de ánimo? Recordemos la República de Platón, en donde hace una selección justamente de los nomoi, de las escalas griegas, según el tipo de ánimo que pudiesen inducir. Hay dos vertientes que podríamos señalar de inmediato, la forma de acercarse filosóficamente a la música, incluso hasta el mundo contemporáneo, que es el formalismo y el emotivismo. Ya se imaginarán por dónde va cada uno. En el formalismo nos vamos un poco más al hecho de la estructura, ¿sí? La música tiene estructura, es evidente su estructura tanto rítmica, es decir, en tiempo, como en altura, en sus acordes, en su configuración de acordes, que pareciera que estuviesen diseñados matemáticamente. Les comentaba hace rato que la música tiene una importancia cultural inmensa, no nada más en la cultura de las culturas humanas, no nada más en las relaciones sociales, también dentro del propio desarrollo de la cultura, la tecnología, las ciencias positivas, tienen su origen pues, un poco lejano, pero con una relación muy visible en la propia música. ¿Sí? Esta alianza tan, ¿cómo llamarla? Tan genial, magnífica, que hay entre la matemática y la física en las nacientes ciencias positivas del siglo XVI y XVII, tienen un antecedente muy importante en la propia música. Galileo, que es de los que realizan esta renovación de la lectura de la naturaleza, de los fenómenos naturales a partir de la matemática, es decir, la matemática se vuelve descriptiva de lo natural. Tiene el antecedente del propio Vincenzo Galilei y su padre, que pues hace toda una teoría de la armonía, viendo justamente estas relaciones matemáticas que se encuentran en la música. Pero evidentemente la música no es solo matemáticas. Entonces, junto con esta vertiente matematizante de la música está la emotiva, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba el formalismo, parte de la idea justo de esta estructura que hay en la música. ¿Y por qué? ¿Por qué nada más la estructura es lo importante? Porque lo demás en la música es muy indeterminado. Si quisiéramos saber qué significa la séptima sinfonía de Beethoven, ¿qué es lo que dice? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algunas... es entendible semánticamente? En realidad nos quedaríamos mudos porque pues no lo tiene. Beethoven nunca le consideró, le pensó un significado específico, y si lo pensó, probablemente nadie lo entendió de esa forma, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas dentro de la historia de la filosofía de la música. ¿Qué significa la música? Y el formalismo dice que no significa nada, ¿sí? Lo grandioso de la música es su estructura, es
es una arquitectura hecha no con piedras, sino con sonidos. Y tan maravillosa puede ser como la séptima sinfonía de Beethoven, como pues las grandes construcciones musicales que, sobre todo en el romanticismo y en el impresionismo, se dan, ¿no? Es una maravilla en la forma en la que se construyen pues estructuras sonoras. Pero bien diría ya desde siglos antes de estos formalistas, el buen Rousseau y Diderot, los buenos ilustrados, que pensar a la música como solamente estructuras sonoras es como aquel famoso clavecín cromático de Lucien Laborde, de aquel entonces. Este señor se inventó un clavecín que en lugar de sacar sonidos sacaba bandas coloridas, ¿sí? Hagan de cuenta como los conciertos de ahora que ponen fuegos artificiales, láseres y todo eso, pero sin sonido, ¿sí? Sin música, nada más los colores. Y pueden ser unos arreglos bellísimos de colores, pero decían los ilustrados, eso es un divertimento casi infantil. Eso no es la música, ¿no? Entonces, el formalismo, por más que le quiera sumar detalles a su lectura de la música, entendida como estructura, como arquitectura sonora, se queda muy corto, porque pues, la música es mucho más que esa estructura, o al menos pues, la mayor parte de las personas que adoran a la música, y que puedo considerar que la mayor parte de la gente adora la música, esta o esta otra música, la que sea, pero hay alguna que es su gran música, no estarían de acuerdo en el simple formalismo, en la simple estructura, sobre todo porque la mayor parte de la música que nos gusta tiene una estructura muy simple, ¿sí? Las rancheras, por ejemplo, son dos o tres acordes, y es una melodía muy repetitiva, entonces ahí no hay una gran diversidad, una gran estructura. Entonces no nos podemos centrar en la estructura, y de ahí el emotivismo. Y el emotivismo pues, es esta corriente que en efecto busca ver qué relación, qué tipo de relación hay entre las emociones, entre las pasiones y el sonido de la música. Y ahí pues donde pues, pareciera ser más interesante, pero también más indeterminado, porque ciertamente si escucho una pieza, la que sea, difícilmente voy a poder decir, ahí el amor, ahí la nostalgia. Más bien podríamos decir, como los críticos del emotivismo dicen, ahí mi idea representada en sonidos del amor, y ahí mi idea representada en sonidos de la nostalgia, es decir, es algo muy subjetivo. Es una lectura que se hace a partir de la vivencia propia. Entonces el emotivismo queda realmente, más o menos, pero queda realmente en muletas, porque no es tan claro decir que esta música, sobre todo una música que no tenga palabras, que no tenga un acompañamiento, algo que le dé algún sentido, un sendero, una dirección, queda muy indeterminada, sin saber realmente qué significa, ¿sí? Tenemos diferentes formas de entender a la música. Por lo general nos acercamos a ella con una historia personal, que es la que te estaba comentando ahorita. La música de cierta forma es una autobiografía y la escuchamos y nos conmueve porque nos está hablando de nosotros mismos. Nosotros le ponemos nuestra historia en ella, y ella, como es tan general, como habla de una manera tan, digamos, universal, vamos a ponerlo rápido, como no tiene significado. Vuelvo a mencionar la Sinfonía número 7 de Beethoven. ¿Por qué? Porque esta sinfonía ha sido usada mucho en películas de índole muy distinta, ¿no? 2 o 3 películas apocalípticas, o alguna película del espacio exterior, una película de guerra, y es la misma sinfonía. Entonces pareciera como si efectivamente en la música cupieran muchas narrativas, y ahí pues una de las teorías emotivistas que viene aquí a señalar a la música. Pues sí, en realidad en la música no cabe esta o esta otra emoción, pero también hay que admitir que las emociones no caben en las palabras tampoco. Cuando hablo de amor, vamos a dejar el amor a un lado. Pensemos en una emoción más compleja, la tristeza. Casi nunca es nada más tristeza. Puede ser también nostalgia, melancolía, frustración, desazón, soledad, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad, una gama inmensa de posibles emotividades en un momento de vida que no cabe solamente en la palabra tristeza, ¿sí? Y diría, por ejemplo, Susan Langer, es que justo ahí es en donde está lo importante de la música. La palabra es simbólica de la emoción, y por eso es lejana a la emoción. La música es más cercana porque sí se parece a esa emoción más expandida, más real, una emoción que sí sentimos. Entonces, fuera de ser un símbolo, como quieren verlo la mayor parte, o muchos de las lecturas formalistas y emotivistas a la música, pues la música realmente se parece más a las emociones, pero sigue estando con estas muletas, ¿no? Las muletas del significado. Es demasiado invariable, demasiado subjetivo el significado que le podríamos dar a la música, de tal forma que bien podríamos decir que no tiene ninguno.
Y acabaría pues con Peirce, cuando señala que si un lenguaje no puede ser traducido a otro lenguaje, entonces no es lenguaje, ¿sí? La música no es traducible. Y sin embargo, pareciera como si lo aceptaran todos. Entonces, es un misterio. Es a lo que les invito. La música, en tanto que misterio, es susceptible de ser filosofal.